Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con el tema de las disposiciones libres que estábamos viendo en el vídeo anterior. Vimos que esto consistía en poder ubicar dentro de un contenedor pues los componentes de la interfaz gráfica en el punto que nosotros queramos, sin tener que ceñirnos pues a los layouts predeterminados de tipo borde, border layout, flow layout, grid layout, etcétera, ¿no? Y vimos con el ejemplo del vídeo anterior que hacer esto pues es relativamente sencillo porque tan solo hay que tener en cuenta dos cosas. En el contenedor donde estemos ubicando los componentes, en el ejemplo que hicimos en el vídeo anterior pues se trataba de una lámina, establecer un layout nulo, de esta forma le indicamos al programa que vamos a trabajar con una disposición libre y luego pues aplicar a cada uno de los componentes swing que vayamos agregando a la interfaz gráfica el método setBounds, indicándole unas coordenadas x e y e indicándole también un tamaño width y height, un ancho y un alto, ¿no? De esta forma pues éramos capaces de colocar los componentes donde quisiéramos. Si ejecutamos el programa que hicimos en el vídeo anterior, pues el resultado es el que veis en pantalla. Habíamos conseguido agregar dos componentes de tipo JLabel y dos componentes de tipo JTestField, pues uno a continuación del otro, ¿no? Cuando queremos hacer operaciones de estas, pues no es demasiado complicado porque hay pocos componentes, tan solo 4 en esta ocasión, pero trabajar de esta forma con disposiciones libres es fácil, pero a la vez es un poco farragoso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque implica estar constantemente trabajando con coordenadas x e y para cada uno de los componentes que vamos a agregar, y eso implica que no siempre los vas a colocar de manera adecuada, con lo cual vas a tener que ensayar y errar constantemente con las coordenadas x e y hasta que quede pues justo donde quieras, ¿no? Es decir, lo normal es que te quede pues o un poco más alto de lo que pretendías en principio, un poco más bajo, a la izquierda, a la derecha, y vas a tener que jugar con las coordenadas. Si vas a crear una aplicación gráfica que tiene bastantes componentes y quieres que queden todos pues de una determinada forma, trabajar así no es muy cómodo, ¿no? Entonces, la verdadera utilidad de trabajar con disposiciones libres no es hacerlo de esta forma, como lo hicimos en el vídeo anterior, lo hicimos así con el único propósito pues, de que se viera cómo trabajaba setBounds, sino que el verdadero propósito de trabajar de esta forma quizás es llegar a crear tus propias disposiciones para reutilizarlas en el futuro. Es decir, crear una clase que sea capaz, ella sola, de colocar los componentes tal y como tú deseas. Por ejemplo, a lo mejor, pues como los colocamos en el vídeo anterior, ¿no? Es decir, a la izquierda del contenedor, por parejas, uno debajo de otro y perfectamente alineado. Bueno, pues podríamos crear una clase que hiciera este trabajo. De tal forma que en el futuro, si queremos volver a crear pues un contenedor con los elementos dispuestos de esta forma, lo único que tendremos que hacer es ir agregándolos al contenedor sin preocuparnos de manipular las coordenadas x e y, porque de eso ya se encarga la clase que coloca los elementos en mi disposición preferida. Bien, ¿y qué tenemos que hacer si queremos crear una clase que haga el trabajo sucio, ¿no? Es decir, que nos coloque los componentes donde nosotros queramos para poderlo reutilizar en el futuro? Si queremos crear una clase de estas características, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la clase debe implementar la interfaz LayoutManager. Si creamos una clase que implemente esta interfaz y que sobrescriba los métodos pertenecientes a la interfaz, que son los que veis en pantalla, son 5, pues conseguiremos una clase que coloque los elementos como a mí me gusta y la podré reutilizar en el futuro. Si os dais cuenta, pues como decía, esta interfaz implementa 5 métodos, addLayout, minimumLayoutSize, preferredSize, etcétera, etcétera, que nos obliga a sobreescribir los 5. Ya vimos en su día, largo y tendido, qué implica trabajar con una interfaz en un programa de Java. Cada uno de estos métodos pues hace un trabajo determinado, pero bueno, ya os anticipo que de estos 5 métodos, para nuestro ejemplo, el que nos va a servir o el que va a hacer todo el trabajo es el método LayoutContainer. El método LayoutContainer, como veremos ahora después en la API, permite especificar en qué contenedor quieres agregar los elementos, y lo único que tendrás que hacer es, dentro de este método, pues crear un código que coloque los elementos en el contenedor especificado, pues donde a ti te apetezca. Fíjate que este método LayoutContainer recibe por parámetro cuando se invoque pues un objeto de tipo container, al igual que ocurre también con el método preferredLayoutSize, también de la misma interfaz, y removeLayoutComponent y minimumLayoutSize, ¿no? Todos ellos reciben un parámetro de tipo container. Es decir,
pide que le especifiques un contenedor donde ubicar esos elementos. Ya sabéis que si acudes a la API y le echas un vistazo a la interfaz, la UD Manager, pues vas a tener, como siempre, una descripción de los 5 métodos de la interfaz y qué es lo que hace cada uno de ellos. Y ya sabes que pulsando pues, en cada uno de estos métodos, pues la API te lleva a lo que es una descripción más pormenorizada de lo que hace el método. Y como decía, pues el método que va a hacer todo nuestro trabajo es la UdContainer, y fíjate que me dice que pues establece el contenedor especificado, ¿no? Es decir, va a trabajar en el contenedor que le indiquemos. Bien, visto esto, como el método que vamos a utilizar nosotros, la UdContainer, y también el resto de métodos, pues reciben por parámetro un objeto de tipo container, convendría también echar un vistazo a la clase container para saber qué es lo que hace y qué métodos implementa esa clase para poder trabajar con ellos. Y la clase container, bueno, pues implementa, entre otros métodos, pues el método getComponentCount y el método getComponent. Son muy útiles los dos, porque el primero de ellos lo que me dice es cuántos componentes hemos agregado a nuestro contenedor. Hemos agregado 2 componentes, 4, 14. Eso es lo que nos dice getComponentCount. Y luego getComponent, que recibe por parámetro un argumento de tipo entero, lo que nos devuelve es el componente que le indiquemos con un número entero. Cuando utilizas getComponentCount y este método te dice que, por ejemplo, tienes 8 componentes dentro del contenedor, pues por ejemplo, 4 etiquetas JLabel y 4 JTestField, 8, ¿no? 8 componentes. Estos componentes empiezan a numerarse como si fuera una matriz, desde el primer componente, que sería el 0, hasta el último, que sería el 7, ¿no? Bueno, pues eso precisamente es lo que nos devuelve getComponentIntI. Si yo, por ejemplo, aquí en intI, pues le indico un 2, estoy haciendo referencia al tercer componente que he agregado al contenedor, ya que el primero empieza con el 0. 0, 1, 2, pues sería el tercero, ¿no? Esto es lo que nos da getComponent. Luego, entonces, trabajando con estos dos métodos de la clase container, que hace referencia al contenedor donde estamos ubicando nuestros elementos, nuestros componentes, podemos saber cuántos hemos agregado y podemos manipular individualmente cada uno para colocarlo donde queramos. Como siempre, pues esto, verlo así en teoría es bastante complicado, aunque hay que ver qué clases participan en esto, ¿no? Y qué métodos, pero todo queda mucho más claro si lo vemos con un ejemplo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es crear una clase propia que trabaje o que construya una disposición que nos guste a nosotros. Por ejemplo, vamos a crear para comenzar una clase propia que implemente la interfaz, la UdManager, que coloque los elementos de esta forma. Es decir, a la izquierda, por parejas, etiqueta cuadro de texto, uno debajo de otro y que queden perfectamente alineados, ¿no? Cuando tengamos construida esta clase, yo tan solo me tendré que ocupar de ir agregando los componentes con el método add. No me tendré que ocupar de indicar las coordenadas de cada uno de esos elementos. Luego entonces vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser comentar, para no eliminarlas, para tenerlas ahí de referencia, aunque las podéis eliminar si queréis, comentar las líneas de código que hacen referencia a la ubicación y tamaño de los componentes, porque de este trabajo se va a encargar precisamente la clase que vamos a crear a continuación. Y una vez que hemos hecho esto, bueno, pues nos vamos al final de nuestro código y vamos a crear una clase que haga este trabajo, el trabajo sucio, ¿no? Colocar los componentes a la izquierda y por parejas. Luego entonces lo que tendremos que hacer, a ver si puedo bajar un poquito más esto para que lo veáis más centrado. Lo que tenemos que hacer es crear, pues a continuación de la clase de la lámina de nuestro contenedor, pues otra clase, a la cual voy a llamar, por ejemplo, en columnas, ya que va a ubicar los elementos en columnas, que implemente la interfaz, la UdManager, tal y como hemos visto hace un instante en la API, ¿no? Bueno, pues abrimos la llave de la clase y dejamos que sea Eclipse quien la cierre. Ya sabéis que nos marca un error en el nombre de la clase porque al implementar la interfaz nos obliga a sobreescribir todos los métodos pertenecientes a esta interfaz. Vamos a hacer que sea Eclipse quien construya esos métodos. Luego entonces colocamos el ratón encima, le decimos a Eclipse que agregue los métodos que están sin implementar y aquí tenemos los 5 métodos a los que hacíamos referencia anteriormente, ¿no? ¿Y cuál es el método en el que vamos a trabajar nosotros, el que va a hacer todo el trabajo? Bueno, pues como os dije anteriormente, va a ser el método la UdContainer, que nos permite especificar pues un contenedor donde vayamos ubicando los elementos, ¿no? Fijaos que recibe por argumentos, como vimos, un objeto de tipo container. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el nombre a ese objeto para no trabajar con arg0,
que es bastante incómodo ese nombre, y le voy a llamar, por ejemplo, mi contenedor. Esta variable de tipo container está haciendo referencia al contenedor donde yo voy a ubicar mis elementos. Ya sabemos que para ubicar los elementos tenemos que trabajar con el método setBounds y tenemos que trabajar con coordenadas x e y. Luego entonces lo que voy a hacer es, justo antes de la llave de cierre de esta clase, declarar dos variables encapsuladas de tipo entero, pues a la cual pues a una la voy a llamar x y la voy a iniciar ya en 20, y también voy a declarar una segunda variable, también de tipo entero, a la cual voy a llamar, por ejemplo, y que también la inicio en 20. ¿Por qué las inicio en 20? Bueno, pues porque yo tengo aquí mi contenedor y me gustaría que el primer componente que agreguemos a este contenedor lo haga en la posición 2020, es decir, la primera etiqueta pues la va a agregar, por ejemplo, más o menos aquí, 20x, 20y, por eso las inicio en 2020. Y una vez que hemos hecho esto, bueno, pues volvemos otra vez al método layoutContainer y empezamos a crear un código que nos permita ubicar los elementos. Yo creo que lo mejor es que vaya elaborando el código de este método y cuando ya lo tenga todo construido lo explique línea a línea, ¿no? Porque lo vais a ver mejor. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una variable de tipo contador, de tipo entero, llamada contador, la cual voy a iniciar en 0. Esta variable va a servir para saber cuántos elementos llevamos agregados en un momento en concreto. Hemos agregado un elemento, un componente, hemos agregado 2, 3, 4... Después declaro una variable de tipo entero a la cual denomino n, por ejemplo, que va a almacenar cuántos componentes hemos agregado al contenedor. Y hemos visto hace un instante en la presentación de PowerPoint que hay un método perteneciente a la clase container que es getComponentCount, que nos devuelve precisamente eso, ¿no? Cuántos elementos hemos agregado. Con lo cual, si yo le digo mi contenedor porque es el objeto de tipo container, ¿no? Punto getComponentCount, bueno, pues ya tenemos almacenado en una variable llamada n cuántos componentes hemos agregado a nuestro contenedor. Un dato muy importante, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, pues a continuación lo que hago es recorrer individualmente todos esos componentes. Es decir, esta línea de código, imaginándonos que hemos almacenado, por ejemplo, 6 componentes, 6, pues almacena este 6 dentro de n. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora con un bucle for es recorrer estos 6 elementos de forma individual para poder ubicarlos, cada uno, en una posición en concreto, ¿no? Hemos visto hace un instante, porque así os lo he mencionado, que el primer elemento es el 0, el siguiente sería el 1, el siguiente sería el 2, con lo cual esto, en el caso de que fueran 6, llegaría a 5, ¿no? Dicho esto, bueno, pues podemos construir un bucle for de la siguiente forma. For int i igual a 0. ¿Hasta dónde? Hasta que i sea menor que n. Os he puesto el ejemplo de que tengamos 6 componentes, pero es un ejemplo. Yo no sé si agregaremos en un futuro 6 o 600, ¿no? Por eso tengo que decirle, recórreme desde la posición 0 hasta que i sea menor que n. Es decir, el número de componentes. Y me vas incrementando de uno en uno. Entonces, de esta forma, este bucle for pues será capaz de recorrer todos los componentes que hemos ido agregando. Y aquí lo primero que voy a hacer va a ser incrementar la variable contador que igualé e inicié en 0, pues le incremento el valor en 1. De esta forma sabré, utilizando esta variable, si en cada momento dado estoy evaluando el elemento 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, tenemos que ubicar el elemento que estemos evaluando en un momento en concreto, ¿no? Y para ello vamos a utilizar el otro método al que hacía referencia, que es el método getComponent, que nos pedía por parámetro un argumento de tipo entero, que en este caso pues va a ser la i, ¿no? Este método, que pertenece a la clase container, devuelve un objeto de tipo componente, ¿no? Es decir, si os vais a la API, a lo que es la clase container, y miráis este método, veréis que devuelve un objeto de tipo componente. Luego entonces necesito crear una variable de tipo component, a la cual voy a denominar, por ejemplo, c, donde almacene el objeto, el componente que devuelva este método. Es decir, mi contenedor.getComponent de i. Y quizás yo creo que esta es la línea de código clave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente? Con el bucle for, la primera vez que entramos, estamos evaluando el primer componente que hemos agregado, es decir, el que se supone que está en la posición 0.
Una vez que hemos hecho eso, incrementamos la variable contador en 1. Bien. Y lo que hacemos con esta línea de código es almacenar en esta variable objeto de tipo componente, pues el primer componente. Puede ser una etiqueta, puede ser un cuadro de texto, puede ser un desplegable. Bueno, se trate del componente que se trate, lo estamos almacenando en esa variable de tipo componente, a la cual he denominado C. ¿Y eso qué me permite? Bueno, pues eso me permite ubicar a esta C, es decir, a este elemento, donde deba. Con lo cual, la siguiente línea de código será C.setBounds, y ya conocemos este método, y ahora colocamos este elemento en un lugar en concreto. Se supone que es el primero, ¿verdad? Estamos evaluando el primer elemento. Bueno, pues le voy a decir que este tiene que estar en la posición X, tiene que estar en la posición Y, y en cuanto al tamaño que le voy a dar a todos los componentes, van a tener todos un ancho de 100 y un alto de 20, con lo cual ya tenemos el primer componente colocado en 20, 20. ¿Por qué 20, 20? Porque si recordáis, inicié la variable X en 20 e inicié la variable Y en 20 al final de la clase hace un instante, ¿no? Y una vez que ya pues, nos ha colocado el primer elemento, ¿qué es lo que hago? Pues incrementar la variable X. Es decir, tenemos nuestro componente, ha colocado el primer elemento, es decir, la primera etiqueta, y ahora lo que hago es incrementar la X. ¿Para qué incremento la X? Es decir, el desplazamiento horizontal. Pues para que el siguiente elemento no me lo ponga encima, para que el siguiente elemento lo ponga a la derecha. Luego entonces, después de haber colocado el primero, utilizando el operador incremento que todos conocemos, le digo que me incremente el valor de X en 100. Esto implica, como digo, que el siguiente componente pues me lo va a colocar 100 píxeles más a la derecha. Con lo cual, pues ya tendremos uno pues donde lo colocó en 20-20 y otro en 120-20, con lo cual ya tenemos la primera pareja, ¿no? Cuando agregue el segundo. Ahora bien, también necesito incrementar la Y, porque la siguiente pareja tiene que estar un poquito más abajo. Pero claro, ¿cuándo incrementar la Y? Yo tengo que incrementar la Y después de haber ingresado o de haber agregado a nuestro contenedor la primera pareja de componentes. Y es aquí donde entra en juego la variable contador. Esta variable contador me permite saber si de momento hemos agregado uno, hemos agregado dos, estamos agregando el tercero, el cuarto, porque cada vez que agregas un componente, fíjate que está dentro del bucle for, la variable contador se incrementa en 1. De tal forma que yo le puedo decir que cada vez que contador sea par, lo que tiene que hacer es incrementar la I, pero cada vez que sea par, es decir, cuando agrega el primer componente, el primero, contador vale 1. Eso quiere decir que ha agregado un componente. Ahí no tiene que incrementar la I, porque el siguiente componente tiene que ir a la derecha, pero a la misma altura, es decir, con la misma I. Pero cuando agrega el segundo, como ya es una pareja, es decir, es el 2, entonces sí que tiene que incrementar la I. Entonces, bueno, pues cuando esto es par, pues me incrementas la I. Con lo cual agregará el tercero, pero lo agregará con una I un poco más baja. Después de agregar el tercero, el 3, la variable contador será igual a 3, no es par, con lo cual no incrementa la I. Tendrá que incrementarla cuando valga 4. Eso quiere decir que ya ha agregado la segunda pareja, ¿no? Luego entonces volverá otra vez a bajar la I y así sucesivamente. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo le decimos que incremente la I cada vez que sea par? Bueno, pues utilizando un operador que vimos al principio del curso, que es el operador residuo en Java, que lo que hace es devolvernos el resto de una división. Es decir, si nosotros, por ejemplo, le decimos a Java que nos divida 9 entre 4, esto es una división inexacta, ¿no? Entonces, esto sería igual a 2, 4 por 2, 8, a 9, 1. Esto es lo que nos devuelve el operador residuo que vimos al principio del curso, el resto de una división. Si la división, pues, es exacta, es decir, si yo, por ejemplo, divido todo entre 2, 8 entre 2, de esta forma, bueno, pues esto es igual a 4. 4 por 2, 8, a 8, 0. Eso quiere decir que utilizando el operador residuo, si yo le digo que me divida contador, es decir, el número de componentes entre 2 y el resto es 0, quiere decir que estamos evaluando un componente par, con lo cual deberá de incrementarla ahí. Sé que esto es difícil de ver, lo sé, pero bueno, hay que verlo despacio e intentar digerirlo como podamos, ¿no? Entonces aquí le decimos lo siguiente, if contador, y este es el operador residuo en Java, contador porcentaje 2, igual a 0. Con lo cual estoy diciendo, mira, si la división de este valor, contador, entre 2 es igual a 0, esto quiere decir que es par. Con lo cual habrá agregado ya una pareja. Abrimos la llave del if y aquí le decimos que la x pues tiene que ser igual
a 20 para que vuelva otra vez horizontalmente al punto original, pero la y me la vas a tener que incrementar, por ejemplo, en 40. De esta forma consigo que después de haber agregado la primera pareja, agrego el primer componente, agrego el segundo. Al agregar el segundo, contador es igual a 2. 2 entre 2 a 1. 2 por 1, 2. A 2, 0. Es decir, esto se cumple con el segundo componente. En ese caso, x igual a 20. Eso implica que para el siguiente componente, que sería el tercero, la x volverá a ser 20. Y la y se habrá incrementado en 40. Con lo cual, el tercero me lo va a poner justo debajo. Hecho esto, después del tercero volverá a incrementar la x. El cuarto vendrá aquí. Al ser este el cuarto componente, vuelve a cumplirse esta condición, con lo cual la x vuelve a ser 20, otra vez a la izquierda, y me incrementa la y en 40. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues hecho todo esto, porque ya pues creo que no se me ha olvidado nada, solamente nos quedaría una cosa. Esta sería la clase que construye pues nuestra disposición propia. Y ya tan solamente nos queda, muy importante, indicarle al constructor de nuestro contenedor, en este caso la lámina, que no voy a utilizar un layout null. No, lo que voy a hacer es utilizar un layout de este tipo, que para eso hemos construido la clase, a la cual he llamado en columnas. Con lo cual, en vez de decirle setLayout null, lo que le tendremos que decir setLayout new en columnas. De esta forma le estamos indicando que utilice nuestra propia disposición. Hecho esto, pues si ejecutamos el programa, vemos que los componentes pues no los agrega exactamente igual porque se me ha olvidado un detalle. Como estamos agregándolos por parejas, pues tenemos que cambiar el orden en el cual los hemos agregado. Fíjate que aquí, como lo teníamos en el ejemplo anterior, primero iba nombre, pero esto es un JLabel, y después este es otro JLabel, esta es otra etiqueta, ¿no? Con lo cual, si pulsamos en el play, pues es justo lo que está haciendo. Etiqueta, etiqueta, cuadro de texto, cuadro de texto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es simplemente decirle que agregue una etiqueta y a continuación su par. Etiqueta, cuadro de texto, etiqueta, cuadro de texto. Pulsamos en el play y ahora sí. ¿Qué nos permite esto? Pues esto nos permite ya, si en un futuro queremos seguir construyendo componentes, pues olvidarnos de en qué coordenadas tiene que ir y simplemente agregarlos, porque el trabajo sucio lo va a hacer la clase en columnas. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, quiero un tercer cuadro de texto para la edad, pues me crearía un JLabel, al cual voy a llamar, por ejemplo, edad, y que ponga por texto edad, y también me crearía otro JTextField, al cual voy a llamar, por ejemplo, cEdad. Y lo único que tengo que hacer, después de construirlos, olvidándome de parámetros, es agregarlos. Con lo cual, a continuación de haber agregado el apellido, pues lo que haría sería agregar la etiqueta que acabo de crear, a la cual he denominado edad, y agregar el cuadro de texto que acabo de crear, al cual he denominado cEdad. Con la seguridad de que los va a colocar como debe, es decir, a continuación de la pareja anterior. Si pulsamos en el play, pues fíjate cómo efectivamente así es, ¿no? Bueno, pues esta es la verdadera utilidad de crear una disposición libre. Crear una clase con tu propia disposición que sea la que haga el trabajo de colocar los componentes donde debe. Sé que es complicado y que a lo mejor este vídeo os ha causado un poco de dolor de cabeza, pero bueno, es así como se tiene que hacer, ¿no? Esta es la dificultad muchas veces de la programación, que tienes que pensar en cómo hacer todo esto. Y a mí me llevó un rato. En el próximo vídeo lo que voy a hacer para terminar con esto de las disposiciones libres es algo muy sencillo. Ver cómo llevarnos esto no a la izquierda de nuestro contenedor, sino llevarlo al centro del contenedor. Será un vídeo quizás un poco más corto de lo habitual, ¿no? Para que tengamos una clase que coloque los elementos pues por parejas, uno debajo de otro, pero además en el centro de un contenedor, dando igual si el contenedor mide 1000 píxeles o mide 200. Pero eso, como digo, lo dejaremos para el próximo vídeo. Así que, bueno, os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.